déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Si bien es cierto, bueno, tenemos ahorita 17 personas en sala, sería ideal pues que ojalá se puedan conectar un poco más temprano el resto. Buenas tardes, Daisy. Buenas tardes, Luz. Bienvenidos, chicos, todos. Ya ahí se están agregando unos más. ¿Qué tal estos días? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal los que están en Lima, en Chile? Está haciendo frío también. En algunas partes de Colombia también sé que hace frío. En Ecuador creo, no estoy segura si hace frío. En algunas partes creo. Sé que siempre se conectan personas de Ecuador también, de acá de Lima, incluso de Argentina, hasta México también tenemos a veces participantes. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, sí, Luz, el frío está fuerte, por eso yo estoy con un poco de malestar, por ahí me van a escuchar tosiendo, tosiendo no estornudando, más que nada. Ah, mira, Nadraet eres estudiante de psicología social. Qué chévere, qué interesante, mira, qué bueno. Hay varias cosas para revisar. ¿Tú eres de dónde, Nadraet? Hay cositas para allí que chequear. Hablando de psicología social, hay un estudio viejísimo, viejísimo, pero muy bueno. Se llama Los vidrios rotos, las ventanas rotas. Tienen que buscarlo. De verdad que ayuda a reflexionar bastante. No sé si lo has visto, Nadraet. ¿Lo has escuchado o lo has leído? Ok, muy bien. Ahora sí, chicos, vamos a dar inicio. Aproximadamente. Ah, mira, buenísimo, buenísimo, corazón. Excelente. Yo estudié también en Venezuela, en la Universidad Arturo Michelena. Qué bueno. Ahora sí. A ver, ahora sí. Voy a tener que comprarle un micrófono aparte a la computadora. Voy a averiguarlo ahorita para que no tengamos ese problema en la siguiente clase, ¿ok? Así que tranquilos, que toda situación tiene toda crisis tiene una lisis, un desenlace, ¿ok? Mira, desde Puebla está en México, Karina, ¿no? Sí, a veces nos acompañan personas desde varios países, chicos, de verdad que bien mixto y bien interesante porque vemos que hay cosas que en todos lados son iguales, ¿ok? Todo ser humano es diferente, pero a nivel de interacción, de necesidades y de muchas otras cosas, en algún punto tenemos similitudes a nivel de salud. En muchas cosas tenemos similitudes, unas tantas diferencias, pero la mayoría son similares, ¿no? Muy bien. Según algunas estadísticas, la prevalencia del TDAH en niños y adultos es en niños entre un 5 y un 7% de los niños en edad escolar suelen tener TDAH de cualquier tipo, ¿ok? Ahí estamos hablando de una estadística general. Y entre el 2 y el 5% de los adultos tienen TDAH. Esto es de los que están diagnosticados. Por supuesto, no podemos hacer una estadística. Perdón, ya les dije que estoy con la alergia. Contando aquellas personas que no están diagnosticadas, por supuesto, porque no están mapeadas. Muy bien, comencemos ahora sí con el tema como tal. Tenemos que una de las primeras causas y la mayor causa de un trastorno, de desencadenar un trastorno del TDAH, de trastorno por déficit de atención, perdón si repito, de verdad que cuando tengo la alergia me,
me altera, me desregula un poquito la conciencia. Vamos a conectarme por aquí para concentrarme más. Deme un segundo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok, muy bien. Entonces, chicos, ¿qué tenemos? Tenemos el primer factor. Yo les digo que voy a poner acá para que me vean y no abro la cámara. Ok, muy bien, acá estamos listos. Ahora sí. Ya, el trastorno por déficit de atención, por lo general, suele ser hereditario, por lo general, suele ser genético. De acuerdo a diversos estudios, se ha comprobado que la herencia, la heredabilidad del trastorno por déficit de atención es entre el 70 y el 80%, ¿ok? De probabilidad de que si el papá o la mamá o un hermano tiene TDAH, la otra persona pueda también tener TDAH, ¿ok? Muchas veces a los adultos se les diagnostica el TDAH después de haber hecho el diagnóstico de los papás, ¿ok? Dentro de lo que son los genes específicos, tenemos lo siguiente. La investigación sobre genes como el DAP1, que es el transportador de dopamina, y el DRD, que es el receptor de la dopamina, están asociados, o sea, hay una alteración en lo que es tanto el transporte como en la recepción de dopamina, ¿ok? Al esto tener una alteración, por supuesto, genera o desencadena síntomas que llevan a considerarse asociados al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué quiere decir eso? Que en su mayoría aquellas personas que tengan estudios realizados sobre un descarte de TDAH tienen comprobado el hecho de que estos transportadores y receptores de dopamina sí se ven afectados. Y es por eso que es muy común que una persona con TDAH pierda la motivación rápidamente, pierda el interés, pierda el foco, ¿ok? Pierda la atención, le cueste concentrarse, necesite moverse con frecuencia, ¿ok? Necesite refuerzo constante de lo que está haciendo, ¿ok? Eso es importante que lo tengamos en consideración. Esto de una u otra manera nos permite comprender que la persona con TDAH no actúa, bien sea de manera, digamos, que no es olvidadizo porque no le interesa algo, que no es, o sea, en algún punto sí no le interesa, pero no llega a ser como que, por ejemplo, algo conductual. No, es que no le interesa y quiere no prestar atención, entonces ya definitivamente lo hace de manera conductual. No, es que no puede concentrarse en algo que no le despierta ese placer. Y para que se dé el placer, tiene que haber una alta segregación de dopamina. Ese estímulo tiene que mostrarse atractivo, placentero para la persona. ¿Ok? ¿Queda claro hasta acá un poco cómo funciona lo que es la parte genética dentro del TDAH? Preguntas, comentarios, si todos están claros, los que estén claros, por favor, ya no hagan chat, sino vamos a marcar corazoncitos, vamos a hacerlo dinámico, ¿ok? Omni, más vale tarde que nunca, no te preocupes. Wow, un tema de inundación en donde, mi corazón. No te preocupes, Beatriz. Chicos, tranquilos, estamos comenzando recién. Voy a repasar lo que acabo de mencionar. Justo hemos empezado con lo que son los factores, las causas del TDAH. Y como pueden apreciar dentro de la diapositiva, también ustedes allí van a encontrar los datos que les estoy diciendo, donde, les repito, los estudios evidencian, demuestran que entre el 70 y el 80% de los hijos o hermanos con TDAH pueden tener esa alta probabilidad de también tener este trastorno, ¿ok?
Y como les decía, no sé si ustedes llegaron a escuchar, ¿ok? Camila, buenas noches. Che, Camila. Uy, en estos días me tomé un vino argentino. Qué delicioso, delicioso, de verdad. Con una carnita así, una parrilla y un chimichurri. ¿Sí o no, Camila? Ya, chicos, no me desconcentren, ¿vale? Que se me va el hilo de la cosa. ¿Ah? No, me alegra que interactúen, los felicito. Me gusta porque así nos conocemos, chicos. Yo soy, como les dije, soy egresada de una universidad en Venezuela y mi especialización en terapia cognitivo-conductual la hice acá en Perú. Mi diplomado como psicólogo organizacional también lo hice acá en Perú, por allí que he hecho otros tallercitos y cosas, ¿no? Acá en Perú y en Venezuela también he hecho varios talleres, arte terapia, una formación de psicoterapia integrativa fenomenológica, una belleza de formación para que, y por allí unos que otros cursitos hasta de psicodrama que es una maravilla, en serio. En la vida las estrategias del psicodrama y gestal a mí me encantan, ¿para qué? Ok, muy bien. Nadraed nos dice, sí, el TDA no, Nadraed, recuerden, todas las predominancias que están dentro del TDAH se les llama TDAH. Por ahí ustedes van a ver TDA y TDAH. Yo creo que mejor lo voy a quitar en las otras diapositivas y solo voy a poner TDAH para que mejor no nos vayamos a confundir. Para todos, el trastorno es TDAH, ¿ok? ¿En qué va a variar? Va a variar qué es lo que predomina, cuál es la predominancia. Predominancia inatenta, predominancia hiperactiva impulsiva o predominancia combinada, que es la mezcla de estos dos. ¿Ok? Eso que nos quede claro. También hay factor neurológico. Ya vamos para allá, Nadraed. Nadraed está corriendo. Se levantó Nadraed hoy. Ya me dijo, yo estoy estudiando psicología social. Vamos, rapidito, rapidito, que tengo que aprender. Está bien, está bien. Muy bien, chicos. Entonces, como les mencionaba, por supuesto, a nivel biológico, y por eso muchas veces el diagnóstico también puede tardar, porque a veces, pónganse, yo hago mi evaluación, yo tengo mi diagnóstico, yo remito a neurología, por neurología estamos chévere, todo bien, obviamente van a haber algunas situaciones por allí, pero bueno, nada del otro mundo, enviamos también al genetista, ¿ok? Y el genetista va a indicar, bueno, sí, de allí viene el factor o la causa, ¿ok? No siempre encontramos qué fue lo que causó el TDAH en la persona, no siempre, pero por lo general, imagínense, si hablamos de un 70-80%, por lo general es genético, por lo general, ¿ok? Muy bien. Entonces tenemos que la probabilidad de que un niño tenga TDAH es altísima si algún papá o algún hermano tiene dicho trastorno. Eso nos queda claro, ¿cierto? Cuando vean, no, diagnóstico de TDAH, sobre todo los que estudian psicología, no pueden escaparse los papás de pasar por una historia clínica por lo menos, ¿ok? Y por lo menos una entrevista, una anamnesis allí que te ayude a tener una indicación, pues, ¿no? Muy bien. Dentro del siguiente factor, que es el factor neurológico, ¿sí? Vamos a hablar, chicos, esto préstenle mucha atención porque esto va a salir en el examen, ¿ok? ¿Cuántos factores hay? O de repente por allí alguna pregunta, pero de que de las causas sí o sí hay preguntas, ¿ok? Primer factor, genético. Segundo factor, porque son los más importantes, neurológico. Los otros no dejan de ser importantes, pero ya van a ver por qué estos son los más, más directos, más importantes y por qué la atención definitivamente es multidisciplinaria. Yo puedo ser una excelente psicóloga, puedo ser la mejor psicóloga del mundo, que de hecho lo soy, ¿ok? Porque hay que hacer publicidad, muchachos. Así como ITED es maravilloso, de verdad. Yo tengo ya un año, un año y un poquito más, creo, con ITED. Y de verdad que no tengo ninguna queja. Una maravilla, en serio. Para ustedes, para mí, esto es, yo siempre lo recomiendo. Pauta publicitaria se llama eso, ¿ok? No me la piden, ojo, la coordinadora le está dando corazón, pero a mí no me la piden. Yo la hago porque quiero, ¿ya? Y para que ustedes vean que realmente hay un respaldo, pues no es solamente porque
ya ellos quieren, no, se pasa por todo un proceso de selección, se pasa también una prueba, se pasa la documentación, o sea, realmente TED es un instituto bien comprometido, así como es virtual, también muy comprometido. Ok, volvemos a nuestro tema. Ya me fui por la pendiente. Recuerden la pregunta que les hice en la primera clase. Hay cosas que se me olvidan en el momento, pero después me acuerdo de todo. Si la profesora del curso tiene TDAH, ustedes están encargados de descubrir si eso es un sí o un no. Muy bien, continuamos. Tenemos por acá en el factor neurológico algunas áreas del cerebro implicadas y les decía que definitivamente no podemos aislar lo que es la atención multidisciplinaria, porque yo puedo ser la mejor psicóloga del mundo, pero ¿qué sucede? Que si yo aíslo la revisión neurológica, yo puedo estar obviando ciertas cosas que sean necesarias atender a través de ese especialista. ¿Ok? Entonces, definitivamente tengo que, yo atiendo lo mío, lo conductual, el trabajo personal, trabajo con autoestima, habilidades sociales y muchas cosas más, pero la parte biológica tiene que verla al médico. Yo no soy médico, ¿verdad que no? Entonces tenemos que ser muy responsables, sobre todo para aquellos que son estudiantes de psicología o que son psicólogos y para aquellos que son docentes que se llevan esta información. No podemos, tenemos que ser muy éticos a nivel personal con respecto a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, si yo soy docente, yo observo síntomas, yo estoy casi seguro, porque también desarrollan una intuición maravillosa, yo eso no se los voy a quitar, pero con mucho tino referimos a quien corresponde, que sería en este caso el psicólogo escolar al psicólogo clínico, el psicólogo clínico al neurólogo, ¿ok? Y el neurólogo le va a decir, ya conmigo está bien, o vamos al genetista, o vamos a otro médico, o a otro especialista, ¿ok? Ahora sí, ¿qué áreas están involucradas dentro de lo que es el TDAH? La corteza prefrontal, ¿ok? Esta que está acá. Esta es la corteza prefrontal. Ustedes cuando se agarran así, ya usted, acá está todo el control de impulso, acá está la planificación, y usted le reza, no mentira, pero acá está el motor que se encarga de nuestro orden, de nuestra planificación, de la respuesta a nivel de control de impulsos, ¿ok? Esta área del cerebro es crucial para las funciones ejecutivas. ¿Se acuerdan que vimos las funciones ejecutivas anteriormente? Bueno, ¿qué tipo de funciones ejecutivas? La planificación, la toma de decisiones, control de impulsos, ya se los dije, no importa, se los voy a volver a repetir. En individuos con TDAH, la corteza prefrontal puede mostrar una menor actividad y volumen. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en cuanto a las funciones ejecutivas? Que decía de que había un déficit en las funciones ejecutivas. O sea, que estas funciones ejecutivas se daban, pero tenían un déficit. Bueno, también está relacionado con el tamaño del cerebro y el volumen, ¿ok? La actividad, perdón, y el volumen. Entonces allí tenemos que el cerebro suele ser mucho más pequeño. Hace poco yo veía un documental y me llamó muchísimo la atención y me empecé a medir la frente. Todo es válido, chicos, de algo nos tenemos que reír. Vi un documental en el que asociaban en, no sé, en la época griega, una cosa así, que las personas que tenían más frente, o sea, elegían a las mujeres de acuerdo al tamaño de la frente, una cosa así, una cosa de la vida. ¿Cómo es el ser humano? No, un poco intuitivo por allí en alguna u otra manera. No guarda relación el tamaño de la frente con el nivel de inteligencia. Sin embargo, fíjense que sí, la actividad y el volumen que tiene la corteza prefrontal es un indicador de que hay déficit. ¿Ok? Entonces, por allí, pero eso no nada más se mide a través de acá. Es algo que hay que ver de manera interna. ¿Sí? Es como que usted me diga, no, vamos a medir tus huesos. Ya, pues para medir los huesos no podemos verlos nada más a nivel externo, fenotípico, ¿no? O sea, sí es fenotípico, pero de forma interna. Es la parte fenotípica interna. Si hay algún biólogo por acá o alguien que sepa un poco más de anatomía, bueno, me puede corregir porque esa no es mi experticia, pero acepto aprender.
Muy bien, chicos. ¿Todo claro hasta acá? De verdad, discúlpenme que me esté agarrando la nariz a cada rato, chicos, de verdad. Pero sí, el frío está re fuerte, ¿verdad que sí? ¿Quién fue que me dijo? Luz fue la que me dijo que estaba en Lima. Ah, Luz, estás en Lima. ¿En qué parte de Lima vives, Luz? Ok, muy bien. Otra de las áreas que se ven afectadas dentro del aspecto neurológico son los ganglios basales. Son estos amiguitos que están por acá, ya se los voy a marcar. Ah, estás por el cono norte. Antes pasa bastante por allí. Ah, Beatriz también está acá en Lima. Uy, sí, hace un frío. O sea, divino. Yo amo el frío, se los juro que amo el frío, qué rico. Y en Argentina, ¿cómo está el frío? Camila, cuéntanos, ¿qué tal el frío por allá? ¿En qué parte de Argentina vives? Después nos vamos a visitar allá, Camila. Ok, chicos, entonces, los ganglios basales, yo no sé si ustedes pueden ver como yo muevo acá. Creo que no, ahora creo que sí acá. Ahora sí, ya. Los ganglios basales se encuentran de este ladito por acá. Esto, por acá, se encuentran los ganglios basales. ¿Ok? Eh, Dentro de todo son núcleos subcorticales, ¿ok? Y están involucrados en lo que es la parte de la regulación del movimiento y la atención, ¿ok? En el TDAH se ha observado una disfunción, ven que guarda relación con disfunciones, también guarda relación con funciones ejecutivas como la función del movimiento y de la atención, ¿ok? Entonces, se ha observado una disfunción en los ganglios basales, lo que puede contribuir a síntomas de hiperactividad e inatención. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que pasar por neurología para ver cómo está nuestro cerebro. ¿Sí o no? Muy bien. Estudios, estos son algunos estudios, un estudio que revisé por allí, donde algunos estudios demuestran la diferencia entre el tamaño y la actividad, ¿verdad? De ciertas áreas cerebrales en las personas con TDAH, especialmente en lo que es corteza prefrontal, ganglios basales y el cerebelo. Vamos a ver dónde está nuestro compadre, el cerebelo. Ok, por acá. Acá está el cerebelo. La parte verdecita es el cerebelo, ¿ok? Entonces, bueno, acá también se encuentran disfunciones cuando hablamos, posibles disfunciones cuando hablamos de TDAH. ¿De qué va a depender esas alteraciones? Bueno, de la sintomatología también podemos ubicar que va a revisar. Con esa sintomatología se ubica también que va a revisar, qué parte va a revisar el neurólogo en algún punto, ¿no? Claro, la revisión exacta, cómo la hace, cómo la diagnostica, ya eso sí, lo sabe el neurólogo perfectamente. Y les prometo que voy a investigar, voy a entrevistar a los neurólogos de ahora en adelante. Neurotransmisores, ¿no? Hay un déficit también en el sistema dopaminérgico, como les mencioné anteriormente, y noradrenérgico, que quiere decir que la dopamina y la norepinefrina juegan roles cruciales en lo que es la regulación de la atención y el comportamiento. Y aún así, ojo, obviamente, estos síntomas se ven reflejados a través de conductas. Sin embargo, el trastorno no se clasifica como un trastorno conductual. ¿Por qué? Porque no es netamente conductual. Porque lo que genera esas conductas proviene del neurodesarrollo. Ahora sí entendemos por qué el TDAH corresponde a la clasificación del neurodesarrollo. Nos queda ahí claro, claro y conciso. Más nunca nos vuelven a decir es que ese muchachito es malcriado y se acabó. No, puede que tenga TDAH. No, es que el muchachito suelta todo así y no mide lo que dice. Ojito con eso. No, es que el muchachito es descuidado, todo lo bota, no le importa nada. Ojito con eso, ¿ok? A que se le olvida todo el tiempo. No es que ese es tonto porque se le olvida todo el tiempo. No necesariamente es tonto, ¿verdad que no? Imagínense nada más todas las frases que les he dicho, que son poquitas, comparadas con las que socialmente podemos encontrar. Si quieren, pueden ir escribiendo las frases que se les vengan a la mente, que puedan ser frases de alerta de un TDAH y que los estemos estigmatizando, catalogando como un problema de conducta, ¿ok?
Si quieren pueden ir ahí colocando y así vamos recordando también. Muy bien. También encontramos dificultades en la función ejecutiva, por supuesto, también al tener alteraciones a nivel de neurotransmisores, tenemos también alteraciones a nivel de la función ejecutiva, que incluye problemas con la memoria de trabajo, control inhibitorio y regulación emocional. ¿Ok? Y también tenemos allí lo que es la parte de memoria, tenemos el movimiento, tenemos varias funciones más. ¿Ok? Preguntas o comentarios, chicos, hasta acá. ¿Cómo vamos? ¿Todos claros? Acá hay una pregunta. Ok. Providencia. Ah, mira, si hace frío, Camila, ¿dónde estás? Liliana, estás disculpada. Lo importante es llegar. Muy bien, por acá tenemos, Karina, una pregunta. En la guardería donde trabajo hay un niño con autismo, pero necesito saber cómo me doy cuenta si hay alguno relacionado con algún síntoma. Mm, Karina, o sea, si me ayudas formulando la pregunta de otro modo, te respondo, mi vida, ¿sí? Porque no me queda claro qué es lo que quieres saber. O sea, quieres saber, necesitas saber cómo te das cuenta si hay síntomas en el niño con autismo de TDAH también, o cómo identificas si realmente el niño tiene autismo. O sea, ¿qué exactamente es lo que quieres saber? Me comentas y te respondo, ¿ya? Sería conveniente llamarlo solo déficit de atención por dificultades del desarrollo. Es que no podríamos llamarlo déficit de atención porque es un trastorno completo, ¿ok? El TDAH es TDAH, o sea, no habría ningún problema en llamarlo TDAH. Además que este, tenerle miedo a darle el nombre completo es una estigmatización también, de una u otra manera, ¿ok? Pero qué bueno que tú te atrevas a opinar, ¿no? Yo también les doy mi opinión. Ojo, puede haber otra persona que diga, no, sí, debería llamarse, deberían separarse, pero no se puede separar porque lo que genera de una u otra manera o desencadena estas predominancias es parte del mismo trastorno, ¿ok? Es distinto a los otros casos, como los trastornos, por ejemplo, el trastorno de aprendizaje también es un trastorno que se clasifica dentro del neurodesarrollo y el trastorno del espectro autista también, sin embargo, tienen sintomatologías diferentes. Claro, algunas que se pueden ser similares, pero no guarda no guarda la misma causalidad, no tienen la misma, digamos, eh, no es distribución la palabra correcta, no tienen el mismo tipo de afección en en los mismos lugares, entonces realmente es distinto, no empiezan en la misma edad. No todos tienen, o sea, el mismo avance, la misma evolución, es muy distinto, ¿ok? A ver, Luz nos dice, mi hermano menor tenía dificultad de comprensión, era muy difícil hacer que entienda las cosas para hacer sus tareas. ¿Eso quiere decir que sufre de TDAH? No necesariamente. O sea, hay que ver si es un problema de comprensión. Ahí hay que, por ejemplo, hacer un descarte, si es que realmente hay alguna condición a nivel de un trastorno del aprendizaje o si hay otras características que conlleven a que sí, pues efectivamente él tenga un trastorno de aprendizaje. Pero realmente el TDAH no guarda relación con el tema de la comprensión, ¿ok? No tiene nada que ver la comprensión con el TDAH. Igual, chicos, recuerden que la siguiente clase, que es el día viernes, nos toca ver sintomatología, ¿ok? Para que esa pregunta quede bien clara. Ok, ¿cómo identificas si tienes? ¿Cuándo vamos a ver la sintomatología? A ver, ¿cuándo nos toca? Yo les dije que Nadraet dijo, yo no voy a perder mi tiempo. Yo voy a dedicar mi tiempo muy bien, excelente, Nadraet. Pero nos toca la clase de sintomatología el viernes. Sí, el viernes. Calma, chicos, calma, calma. Todo llega a su momento. Créanme que la distribución está pensada
y experimentada de distintas formas hasta que encontré, yo dije, no, o sea, para mí, para Lady, la mejor manera es dando el temario de esa forma, o sea, el concepto, los factores que lo genera, cuál es la sintomatología, porque a veces le restamos importancia a otras cosas, ¿no? Cuando vemos la sintomatología de ella, yo quería saber era qué era y no entendemos por qué esa es la sintomatología, no entendemos por qué esa es la forma de poder entender yo o creer que puede darse un TDAH, ¿ok? Entonces, al no comprender más allá, al yo no desbloquear, digamos, los otros niveles de comprensión con respecto al TDAH, entonces todo queda muy superficial. Por eso es que yo no les puedo dar la sintomatología en las primeras clases, se las doy en la mitad, ¿ok? O sea, los enamoro, ¿se entienden? Así como eso es como una relación de pareja, usted enamora a la gente, pero más que enamorarlos es para que lo puedan comprender y no pasen, digamos, por el aprendizaje que tenemos en conjunto de una manera superficial. Sobre todo por eso lo hago, más que enamorarlos, lo hago por eso, ¿ok? Que me interesa que realmente se vayan comprendiendo lo que es el trastorno en sí, ¿ok? Muy bien, continuamos. Tercer factor, el primero. ¿Cuál es el primero? Factor genético. El segundo, factor neurológico. El tercero, ¿cuál es el tercero? Factor ambiental. Y ya ustedes van a ver lo que me ha pasado en este año de dar clases sobre TDAH por acá, que de verdad la gente se sorprende lo que nuestras acciones, nuestros hábitos pueden traer como consecuencia. ¿Ok? Muy bien. Lo primero a nivel ambiental que guarda una afección es la exposición prenatal. Ay, qué fastidio. Fui al psicólogo y, o sea, ay, no, ese psicólogo no sirve. A ver, y usted le pregunta, cuando no saben que uno es psicólogo, ¿no? Nayara, escucha. Nayara no era el nombre. Nadraet, creo que es. Nadraet, ahí está. Escucha. Fui al psicólogo y qué aburrido. Ese psicólogo, ay no, qué fastidio. Solo me hizo preguntas, porque nosotros necesitamos saber cómo es la historia de esa persona, porque su historia prenatal, perinatal y postnatal es importante, sobre todo cuando son niños, sobre todo cuando vamos a hablar de un diagnóstico, pero también cuando hablamos de psicoterapia, para yo poder crear un adecuado trabajo terapéutico, yo tengo que conocer a mi paciente, yo tengo que conocer su historia. E incluso, chicos, les cuento, a veces pasan 3 sesiones y no se recoge toda la historia. Entonces, imagínense ustedes, yo quiero ir al psicólogo, mira, pero yo vengo 2 sesiones y ya me voy. 2 sesiones y listo, tú haces tu milagro. No es así, ¿ok? No es así. No todo en la vida es tan dopaminérgico, no todo es así, placentero, rápido, inmediato, no. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas afectan a nivel prenatal para que se desencadene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad? El consumo de tabaco, el consumo de alcohol, ¿ok? El uso de drogas durante el embarazo, porque se asocia a un riesgo alto de desarrollar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? ¿Qué pasa? Era lo que hace poco investigaba, sobre todo investigaba por qué este tipo de cosas afectaba. Y es que de una u otra manera se dan cambios cuando nosotros consumimos estupefacientes, cuando nosotros consumimos alcohol con frecuencia, sí se dan cambios en nuestro cerebro, se dan cambios a nivel biológico, bioquímico, y eso lo transmitimos nosotros, ¿ok? Ah, pero no importa entonces si el papá lo hace, ¿no? Igual usted transmite a través del espermatozoide. Usted transporta una carga genética, una memoria genética a través de ese este, pequeño espermatozoide microscópico. ¿M? Pero allí va una gran carga, una gran historia genética. Así como nosotros como mujeres tenemos una gran carga genética también. ¿Ok? Tenemos que ser muy responsables.
Y para los que son papás de chamos adolescentes, niños, ya ustedes saben, usted le explica. No es que no quiera que tomes porque, ay, no, 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 es que eso tiene consecuencias. Es distinto cuando usted le presenta las consecuencias a los adolescentes a cuando usted le dice no lo puedes hacer porque yo te digo que no. Después lo harás cuando seas mayor de edad. No, es que no se trata de que, es que igual cuando somos mayores de edad también nos afecta. El cigarrillo nos afecta cuando somos adolescentes o cuando somos adultos, igual nos afecta, igual impacta en nosotros. Así que por ahí tienen, ¿no? Otras complicaciones que ya son perinatales es el bajo peso al nacer, ¿ok? Un parto prematuro, complicaciones durante el parto, ¿ok? Todo esto puede también aumentar los riesgos de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por otro lado, también tenemos ciertas toxinas, ¿ok? Ambientales que pueden impactar para desencadenar un trastorno como este. La exposición al plomo, muchas veces, me pasó en Venezuela un par de veces, que el neurólogo los mandaba a hacerse un descarte de plomo en la sangre. Y me acuerdo que un par de oportunidades escuché a algunas personas decir, este neurólogo no sabe nada, este está loco, que descarte plomo en la sangre. Pues sí, pues sí, porque es importante saber qué cosas han desencadenado ese TDAH. ¿Para qué? Para que también el resto de la familia pueda tener cierta prevención, ¿ok? Eso es importante. Muy bien. Algunas otras toxinas también con las que se guarda relación en la infancia temprana, pequeños bebitos, ha sido vinculado con un mayor riesgo. Claro, esto es de menor impacto, pero igual también puede afectar, ¿sí? Y sí, no sé si lo van a preguntar, pero igual les digo, definitivamente, chicos, la alimentación no genera el TDAH, o sea, por la alimentación usted no va a desencadenar un TDAH, pero sí la alimentación va a repercutir directamente en el que tiene TDAH y en el que no tiene TDAH, tanto en su bienestar emocional como en su desarrollo, en su desempeño, en todo. Háganlo por prueba ustedes. Consuman pura azúcar una semana y en la siguiente semana reduzcan la cantidad de azúcar o quítenla por completo para que vean el cambio de emociones, de fatiga que siente el cuerpo, ¿ok? Y después regúlenla, porque tampoco es que más que nunca vamos a tener sucarosas en nuestro cuerpo, ¿no? Sí necesitamos azúcar dentro de todo, pero bueno, hay muchas maneras de consumirla a través de las frutas y todo lo demás, ¿ok? Ay, 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 perdón. Me agarra, la alergia me agarra nariz, ojos, cara, todo. Se me pone la cara roja, miren. Ok, chicos, preguntas, comentarios, ¿cómo vamos? Chévere, chévere, chévere. Ahí Nadraet apoyó dando una respuesta que no pasó por mi mente. Bueno, sí, son condiciones totalmente diferentes, así es. Mejor dicho, imposible. Mejor transmitido, imposible. Me encanta. Me encanta ver porque es importante que ustedes interactúen. Muy bien, muy bien. Después vamos a explicar cuáles son las diferencias, o sea, cómo sí te vamos a responder, como te dije, cuál es la diferencia, Karina, entre el TDAH y el autismo para que puedan identificar entre uno y otro, ¿ok? Pero sí les dije en la clase anterior que una de las diferencias, no sé si ustedes recuerdan, pero una de las diferencias es que las personas con TDAH sí, o sea, sí les gusta la socialización, mientras que las personas con autismo prefieren estar solas, por lo general. Pero yo conozco una persona con autismo que socializa, pero esa persona por lo general no suele ser tan social. Y no por un tema de que es tímido, ¿ok? Es porque prefiere no socializar tanto. Y si le toca hacerlo, puede desarrollar una adaptación al punto de hacerlo muy bien, perdón, puede llegar al punto de hacer un enmascaramiento en el que finge muy bien o se adapta muy bien a las situaciones sociales, pero no significa que eso no le genere una sobrecarga también, ¿ok? Ok, chicos.
Ajá. Cambia la conducta tanto física como mental. ¿A qué te refieres, Nadra, con que cambia la conducta física mental? El tema del uso de sustancias, me imagino que es a eso a lo que te refieres. Beatriz nos pregunta, cuando la madre tiene una gestación muy difícil, ¿a nivel emocional también puede afectar? Sí, por lo general, no para que se desencadene un TDAH, pero siempre va a afectar. Y entonces es allí donde muchas veces se generan ciertas alteraciones y el niño, la mamá depresiva, siempre preguntamos esos antecedentes. Mamá depresiva, papá depresivo. El caso, no, el niñito tiene intento de suicidio. ¿Cuál es la historia? Ah, sí, no, una vez mi abuelo llegó a intentar suicidarse, no sé qué, ta, ta, ta. La historia familiar es importante también, ¿ok? Por eso es que es importante conocer nuestra historia, chicos, siempre. Yo siempre le recomiendo a todo el mundo que conozca su historia. Siempre hay secretos familiares, ¿ya? Vamos a pedir que nos aperturen un curso de terapia familiar. De verdad, la terapia familiar es muy bonita. Lo que es el trabajar con historia familiar es algo muy bonito. Te permite entenderte muchísimo mejor y te permite aceptar muchas cosas para poderlas transformar y no quedarte con ese vacío de por qué soy así o porque yo sí y creo que quizás otros no y resulta que, bueno, de repente mamá no, pero el abuelo sí, el bisabuelo y por allí que viene la cosita, ¿no? Ok, aquí nos dice, ajá, lo que nos dice Nadrae guarda relación con lo que vamos ahorita a hablar, que es cómo el entorno familiar, social, bueno, también impacta en algún punto, porque guarda relación con lo que es la interacción a nivel psicosocial, ¿sí? Yo les coloco esto como factor, pero hasta a mí me hace ruido, ¿no? ¿Por qué me hace ruido? Porque en realidad no es un factor desencadenante, es un factor que aumenta o disminuye la sintomatología del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, dentro del examen, si se les preguntara cuáles son los factores, ustedes también van a considerar el psicosocial, ¿ok? Pero si a ustedes les dicen, por ejemplo, les mencionan los factores anteriores y ustedes tienen que seleccionar todos los anteriores y no le ponen el psicosocial, también es válido, ¿ok? Por ejemplo. Pero sí, les menciono el psicosocial, también se considera como un factor, porque acá está como un factor, ¿de acuerdo? Muy bien. Uno de los aspectos que impacta directamente dentro del aumento del síntoma o del sostenimiento o de la disminución a nivel conductual es el estilo de crianza. ¿Por qué? Porque si un niño con TDAH constantemente vive castigado, van a pasar dos cosas probablemente. Uno, se limita tanto que desencadena un trastorno ansioso o depresivo o cualquier otro tipo de cosas, ¿ok? O mejora su conducta, ¿verdad? Pero a través del miedo, a través del miedo. Otro, perdón, yo dije dos, pero bueno, vamos por el tercero, la tercera hipótesis. El chico definitivamente empeora la conducta y se vuelve incontrolable. Pueden pasar esas cosas, ojo. Por eso es que el estilo de crianza siempre es importante. Estrés familiar. Se asocia bastante el nivel de estrés familiar con un aumento de esta sintomatología. La dinámica familiar influye directamente en la sintomatología y algo importante acá, por lo menos acá, yo que, bueno, digamos, he vivido ambas realidades, la de Venezuela, la de Perú. En Venezuela, no estoy en Venezuela actualmente, pero veo cómo ha ido creciendo constantemente los trastornos del neurodesarrollo también. Acá en Perú es bastante elevado los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, hay que crear conciencia, conciencia de los hábitos, conciencia.
de quitar estigmas, o sea, hay que crear mucha conciencia. Y así como acá en Perú lo veo y en Venezuela, sé que en muchos otros países, porque tengo colegas en Argentina, tengo colegas en Ecuador y siempre conversamos, tengo colegas en Chile, entonces es algo, incluso en México no tengo colegas, pero por ahí sí conozco a algún colega de México, también me lo contactan para... Bueno, a mí me encanta, o sea, a mí me encanta, mira, cómo es por allá, cómo hacen, qué es lo que más se encuentra por allá, porque siempre nos da indicadores, ¿ok? Así es, Beatriz, pueden desarrollar también una comorbilidad. ¿Qué es comorbilidad? Otro trastorno a la par con el TDAH, como por ejemplo el TLP. Sí lo pueden desarrollar, que es un trastorno de personalidad, ¿ok? Muy bien. Dentro de todo esto que les estoy mencionando, chicos, es importante que ustedes tengan en consideración que sí, definitivamente, tenemos que crear mucha conciencia desde lo psicosocial, ¿ok? Muy bien. La pobreza guarda una alta relación con el aumento de la sintomatología. Altísima, altísima, altísima. Pero es evidente porque, o sea, vivir en pobreza en algunos casos genera muchísimo estrés. Y no es solamente para los padres, sino para ese niño que puede tener TDAH, ¿sí? El acceso limitado a ciertos recursos educativos, a recursos de salud, también pueden exacerbar los síntomas e incluso a una buena alimentación. Ahí no se los coloco, pero se los estoy diciendo porque sí también llega a impactar. Experiencias adversas en la infancia, abusos, negligencias por parte de los papás pueden influir también en un desarrollo, o sea, en un aumento de la sintomatología de inatención. Y quiero destacarles acá, pero con mayor énfasis, lo que acaba de escribir acá Beatriz, adicciones, adicciones, depresión, depresión y después adicciones. Uf, no se imaginan. De verdad no se imaginan. Yo estoy segura o tengo la idea de que en una población que se mejore la salud mental, disminuye la delincuencia, perdón, ya se me fue mi dislalia, disminuye la delincuencia, ¿ok? Aumenta la seguridad, mejoramos el trato humano. Revisen ese estudio de los vidrios rotos. Revísenlo y me comentan en la siguiente clase antes de que empecemos con la sintomatología, ¿ok? Nos dice Omni, el papel de la inteligencia emocional de los padres puede ser determinante en cuanto a la contención de eventos o crisis. Así es, mi corazón. Así es, totalmente. Muy, muy, muy importante, chicos. Ok, preguntas, comentarios, ¿cómo vamos? Esto lo vamos a hacer en lo último, ¿ok? La dinámica la vamos a hacer al final. ¿Cómo vamos? ¿Todos ok? Si todos están ok, vamos a presionar los cotillones, los de fiesta, los de fiesta. Yo les iba a decir, estamos de fiesta, es viernes, no, mentira, es miércoles. Ya adelantando la semana. Y ustedes felices. Si yo digo que es viernes, seguro me dicen, sí, 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 es viernes. Con tal de escuchar los síntomas. ¿O no? Como le digo yo a mis chicos en el colegio, vivarachones. No, mentira, es bromita. Imagínense que yo les dé la clase y todo, de por sí el tema es tedioso y ay, que estemos ahí, toda la clase habla y habla y habla y no nos reímos y no nos dispersamos. No, tenemos que también movernos. Yo lo necesito, por ejemplo. Muy bien, continuamos. Hay un estudio que habla de la interacción gen-ambiente. Eso no les va a salir en el examen, pero quería hablarles de eso. Este estudio de la interacción gen-ambiente es del 2017, ¿verdad? Es un estudio neurocientífico y revisa la interacción entre factores genéticos y ambientales en el desarrollo del TDAH. Se sugiere acá que ciertos factores ambientales como el estrés prenatal, la exposición a toxinas,
pueden interactuar con predisposición genética para aumentar el riesgo del TDAH. Si hablamos que con predisposición genética, estamos hablando la probabilidad de que yo tenga el TDAH está entre un 70 y un 80. Y si consumo licor, si fumo cigarrillo, si consumo sustancias, drogas, ¿ok? Si estoy expuesto a toxinas, la probabilidad puede llegar, no sé, a un 99.9%. O sea, es casi improbable de que sí el niño nazca con TDAH, ¿ok? Muy bien, la investigación subraya la importancia de considerar tanto los factores genéticos como los ambientales en la etiología del TDAH, ¿ok? Estos estudios recientes refuerzan la comprensión de que el TDA y el TDAH son trastornos complejos con una etiología, yo amo esta palabra, multifactorial. Una vez me preguntó una persona que estudiaba psicología, recuerdo, que no podía, me dijo, me aseguró, no puedes trabajar con el TDAH solo con terapia cognitivo-conductual. Sí es cierto, tiene toda la razón. Pero yo no solamente tengo una persona con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, yo tengo conmigo un ser humano. Por eso es que yo siempre aplico otras técnicas, no solamente cognitivo-conductual, ¿ok? Técnicas científicas avaladas, sí, pero nunca, o sea, mi corriente más, yo estudié terapia cognitivo-conductual, pero yo no puedo hacer terapia cognitivo-conductual sin mantener la premisa de ser psicólogo humanista. No puedo, de verdad no puedo, me cuesta, se los reconozco. Ok, entonces sabemos que la etiología es multifactorial. La combinación entre factores genéticos, neurológicos, ambientales, psicosociales contribuyen al desarrollo y a la manifestación, es decir, a la presencia de la sintomatología. Esta perspectiva integral es crucial para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el manejo del trastorno. ¿Ok? Dentro de lo que es el TDAH a nivel mundial, se estima que entre el 5 y el 7% de los niños en edad escolar tienen TDAH, eso fue lo que les mencioné al principio. Es más común, se los mencioné en la clase anterior, en niños el TDAH hiperactivo impulsivo, en niños que en niñas, y el TDAH de tipo inatento es más común en las niñas, el combinado es común en ambos géneros, ¿ok? Los síntomas sí varían dependiendo de la edad, ¿sí? Aunque muchos niños con TDAH siguen presentando los síntomas en la adolescencia e incluso en la adultez, ¿ok? La hiperactividad tiende a disminuir con el tiempo, sí disminuye, no necesariamente se extingue, pero sí suele disminuir, mientras que los problemas de inatención y organización sí pueden igual permanecer durante toda la vida. Chicos, preguntas o comentarios hasta acá. ¿Cómo van? Beatriz, si se puede combinar técnicas, sí, por supuesto que sí. Sin dejar, por supuesto, la base de la terapia cognitivo-conductual, que es la que definitivamente a nivel de ciertas sintomatologías del TDAH las necesitas obligatoriamente, como por ejemplo el refuerzo positivo. Tienes que usarlo. Nadraet nos dice que tienden a confundir mucho lo que es un niño intranquilo con TDAH. Claro, recuerden, no sé si recuerdan, qué bueno que digas esto, porque dentro del concepto es un patrón persistente, pero no solamente es un patrón persistente de inatención, hiperactividad o impulsividad, sino que también tiene que estar, se me fue la palabra, o sea, tiene que no estar dentro del nivel, tiene que haber una afección que sale de los niveles típicos del neurodesarrollo, ¿ok? Por eso no se puede diagnosticar hiperactividad e impulsividad a los 2, 3 años. Esa es una de las causas por las que no se puede diagnosticar.
Ah, pero a mi hijo lo diagnosticaron a los 3 años. Bueno, seguramente pasó por neurología y realmente hay una alteración. Sí, no es que es imposible, no es imposible, pero es bastante complejo hacer. Y en esas edades suelen ser diagnósticos presuntivos, no diagnósticos finales, ojo. Ya, Beatriz, ahí va a depender, por supuesto, de tu corriente. Por ejemplo, tú puedes combinar gestal dependiendo de la edad del paciente con TDAH, porque si tienes a un niño pequeño es un poco más complicado, si es niño, ¿no? Si es adulto con TDAH, tú puedes trabajar gestal, pero tienes que hacer un buen cierre, ¿ok? Pero sí, sí puedes utilizar gestal. Con una persona con TDAH adulto, sí, ¿ok? Con un adolescente, un niño es un poco complicado, ¿sí? Puedes utilizar técnicas de arteterapia, puedes usar varias cositas, de hecho que sí. Ahorita no se me ocurre. No tengo ningún caso en mente ahorita sí al 100% en el que... a ver, un ratito. Se los juro que la gripe me borra la memoria. Ok. En el ámbito escolar, ¿cómo abordar para referir al especialista con herramientas claves y sencillas? ¿Podría aportar? Ya va, en el ámbito escolar, ¿cómo abordar? Ok. ¿Qué cosas pueden hacer ustedes? Eso lo vamos a saber en la clase número 5. ¿Ok? O sea, a partir de los 5 años suele diagnosticarse, Kelly, ¿ok? No necesaria, sí, la gripe me bloquea, se los juro. Eh, claro, obviamente que lo más importante sí lo tienen acá y acá. Eso no se me va a ir, tranquilos. Cuando es muy pequeño, ¿es conductual? No. Si es TDAH, jamás es conductual. Solo que no lo podemos diagnosticar desde pequeño. ¿Ok? Igual en la clase 5 vamos a ver herramientas que sirven en el caso de niños que, por ejemplo, ustedes puedan tener la hipótesis de que el niño puede llegar a tener un TDAH por ahí, no sé, comienzan a ver síntomas intensos y bueno, las pueden aplicar desde pequeños. Desde muy pequeños sí se puede trabajar en la sintomatología, no hay ningún problema, ¿ok? Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? Si todos estamos claros, corazoncitos, aplausitos. Sí. Muy bien, muy bien. Ok, chévere, chicos. Quiero compartirles un poquito de este video que me parece súper interesante. No les voy a compartir todo, pero sí un pedacito de él. Por ello, el TDAH no se No sé si trata de logran personas que escuchar. se distraen por cualquier cosa, sino más bien de un déficit en las funciones ejecutivas del cerebro. Oye, ¿puedes volver a repetir eso que dijiste? Ay, cerebro, es como la quinta vez que te distraes. Ay, créeme que estoy haciendo mi mayor esfuerzo, pero siento que hay algo en mí que funciona de forma diferente y por eso me cuesta enfocarme. Está bien, ¿desde dónde dejaste de entender? Desde que nací. ¿Es en serio? Bueno, vamos entonces al origen de todo esto, aunque en realidad aún no se sabe con exactitud cuáles son las causas del TDAH. Ñe. Pero tal parece, hay dos aspectos que desempeñan un papel importante en su desarrollo. Uno es el desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro, en especial de la dopamina. Y recordemos que la dopamina está implicada en la regulación del estado de ánimo, en la motivación, en la atención y también regula el sistema de recompensa del cerebro. Y el segundo aspecto tiene que ver con ciertos cambios en la estructura cerebral, en especial en la corteza prefrontal, una región muy importante para el funcionamiento de las funciones ejecutivas del cerebro. Por ello, si juntamos el desequilibrio en los neurotransmisores y los cambios estructurales del cerebro que afectan a sus funciones ejecutivas, junto con ciertos factores genéticos y quizás también ambientales, podríamos tener como resultado el cerebro de alguien con TDAH. No entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Por qué solo tiene 6 pelos? Ay, no, cerebro. Disculpa, no le hagas caso. Bueno, entonces, estos síntomas se pueden clasificar en síntomas relacionados con la regulación de la atención y síntomas relacionados con la hiperactividad y la impulsividad. Así, hay personas en quienes predominan los síntomas relacionados con la atención. Este se
emocional, que es la capacidad de gestionar las emociones. De ahí que puedan tener problemas con la impulsividad emocional ante situaciones estresantes, que tengan baja tolerancia a la frustración o que experimenten cambios de humor significativos. Otra función afectada es la atención sostenida, de ahí la dificultad para mantener la concentración en tareas que no sean tan interesantes para ellos o que requieran de una atención prolongada. Me aburro. Te aburres cada 10 minutos. También están los problemas para planificar, secuenciar, organizar, priorizar y gestionar el tiempo. Esto no es tan fácil para mí. Y esto también explicaría el por qué es tan frecuente la procrastinación. Esto es muy difícil. Hagámoslo después. Recordemos que si el cerebro se enfrenta a una tarea que no le estimula lo suficiente, retirará su atención, lo cual a menudo lleva a la persona a posponer o abandonar la tarea, porque, por lo general, las personas con TDAH necesitan de estímulos intensos, novedosos o gratificantes para mantener la atención o motivación sobre una tarea o actividad, pero de nuevo, si dichos estímulos pierden su novedad o su intensidad, la atención y la motivación volverán a decaer, razón por la cual también es usual que las personas con TDAH tengan tantas ideas o inicien tantos proyectos, pero no continúen con la mayoría, a veces con ninguno. Ya no me emocionas tanto como antes. Tú ya no me motivas lo suficiente. Hace tiempo que perdí el interés en ti y a ti ni te recordaba. Y este último punto puede explicar la otra cara del TDAH, el hiperfoco, que se trata de una concentración intensa y prolongada en alguna actividad o tema de interés que resulte altamente estimulante o gratificante para el cerebro hasta tal punto que bloquea lo que sucede en su entorno y quizá también pierda la noción del tiempo. Por ello, cuando la persona está en este estado de hiperfoco, le es difícil pasar este enfoque a otra tarea o responsabilidad. Así entonces, el TDAH no se trata de tener problemas para prestar atención, sino más bien de la dificultad para regular dicha atención. Y con esto podríamos finalizar el tema de los síntomas. Entonces ya nos podemos ir. No. Ñe. ¿Y si mejor nos distraemos viendo memes hasta que ella termine de hablar? Pero quiero seguir escuchando. Ñe. Conocidos los síntomas, ahora podemos tener una visión un poco más amplia del TDAH. Ya vimos sus posibles causas y el cómo sus síntomas van llevando a la persona a utilizar ciertas estrategias que no son funcionales, como lo es posponer o evitar una tarea o abandonar algún proyecto. Esto va creando un historial de bajo rendimiento académico o laboral, de problemas en sus relaciones sociales o de otras adversidades, lo cual va lastimando el autoconcepto y la autoestima, a la vez que va alimentando los sentimientos de culpa, frustración, enojo o tristeza. Al mismo tiempo se van formando ciertas creencias y pensamientos negativos sobre uno mismo, Soy un desastre. lo cual va debilitando cada vez más la motivación y puede acercar a la persona a problemas de ansiedad o depresión, además de también contribuir a que la persona siga utilizando estas estrategias de evitación, postergación o abandono, lo cual termina por contribuir al mantenimiento de este modelo. Por ello, para modificar esta situación hay que comenzar a adoptar otra serie de estrategias y técnicas que permitan manejar los síntomas, así como también modificar estos pensamientos para que su contenido sea más racional y funcional. A grandes rasgos, ese sería el objetivo de la terapia psicológica. Ahora bien, mientras encuentran ayuda profesional, hay algunas estrategias que les pueden ser útiles. A ver. Lo primero sería comenzar a hacer uso de un reloj, para que así el tiempo ya no sea solo una idea abstracta, sino que se vuelva algo tangible, algo que puedas monitorear. Y complementa esto con notas o recordatorios. Luego está la creación de una lista de tareas, la cual vas a ordenar no por orden de importancia, sino por orden de urgencia, porque recordemos que para tu cerebro no es tan sencillo priorizar tareas y para él todo puede ser igual de importante. Por ello, ordenar estas tareas por orden de urgencia puede ser un poco más efectivo. Complementa esto con un calendario visible o una agenda para que programes estas tareas y así vayas disminuyendo los olvidos. Ahora bien, las tareas grandes divídelas en tareas pequeñas y con esto diseña objetivos a corto plazo con miras a un objetivo a largo plazo. En este punto es útil que comiences a conocer dos cosas de ti mismo. Lo primero, en qué momento del día sientes que tienes una mejor atención y organiza tus tareas de acuerdo a ello. Y lo segundo es aprender a calcular cuánto tiempo te toma realizar una tarea. Decisiones reflexivas, puedes probar con primero definir cuál es tu problema de forma clara y concreta, luego evalúa sus posibles soluciones y a cada solución descríbele sus posibles consecuencias, de tal forma que cuando tomes una decisión puedas tomarla valorando dichas consecuencias. En cuanto a la regulación emocional, puede ser de utilidad adoptar técnicas de relajación o meditación, llevar
llevar un diario personal para que puedas comprender mejor qué situaciones desencadenan tus emociones e identificar tus patrones emocionales, o también tomar distancia de una situación muy estresante o frustrante Necesito tomar un respiro. para luego volver con una perspectiva más clara y objetiva. Ahora, a lo largo de todo este proceso, también es importante comenzar a identificar aquellos pensamientos y creencias que puedan estar afectando tu estado de ánimo. Soy un desastre y siempre he sido un desastre. Y también aquellos pensamientos que puedan estar reforzando las estrategias que buscamos modificar. Como aún tengo tiempo, pospondré mi tarea para los últimos días. Cuestiona la utilidad de dichos pensamientos y adopta alternativas más funcionales. No somos un desastre, tampoco somos un fracaso. Solo no teníamos las herramientas adecuadas para hacer las cosas. Utilizaré otra serie de estrategias para cultivar mis objetivos. Recuerda que todo lo visto aquí requiere de práctica y paciencia. A medida que vayas aprendiendo a organizarte, comenzarás a disponer de tiempo libre que podrás ocupar con otras actividades gratificantes para ti, lo cual te ayudará a mejorar tu estado de ánimo y con ello a cultivar la motivación. Pues acepto que eso de las recompensas me parece algo muy útil. Eso es bueno. ¿Y qué otras cosas te parecieron útiles? ¿Habían más cosas? Me lo imaginaba. ¿Puedes volver a repetir todo desde el principio de forma resumida y a la vez detallada pero sin explicaciones? No. Ñe. Cerebro, yo tomé apuntes porque sabía que te ibas a distraer en estos temas. Pero qué humano tan agradable eres. Ten una recompensa. ¿Gracias? Sí, ¿Y ahora qué haces? me emocionó por todas las recompensas que me darás cada que completemos un objetivo. Eso. Probablemente solo te felicite y ya. ¿Es en serio? Sí, porque ahora que lo pienso, nunca he reconocido lo que hemos logrado. Qué reflexión tan emotiva. Pero quiero algo más. Bueno, un capítulo de tu drama coreano favorito por cada objetivo completado. Lo tomo. Completemos un objetivo. Eso. Probablemente solo te felicite y ya. ¿Es en serio? Sí, porque ahora que lo pienso, nunca he reconocido lo que hemos logrado. Qué reflexión tan emotiva. Pero quiero algo más. Bueno, un capítulo de tu drama coreano favorito por cada objetivo completado. Lo tomo. Ok, muy bien. Ok, por allí que se saltaron algunas cositas que no tenían que ver todavía, pero está bien. Igual finalmente todo es para que lo tengan como información, chicos. ¿Ok? Eh, a ver, coméntenme. ¿Qué se llevan de esta clase y del video? Pueden levantar su manito para darles pase también de forma verbal, ¿ok? Ok, Nadra, adelante. Justo nos pregunta Beatriz, ¿por qué conductual no? O sea, cuando te refieres a conductual no en TDAH, ¿te refieres a la terapia que llevan? Terapia conductual sí llevan. O sea, de todas maneras tienen que llevar terapia conductual. Ok, nos dice Kelly, tengo un niño con presunción, no puede estar sentado, se distrae, muy bien, ya empezamos a usar el término adecuado. Se distrae con facilidad, no puede enfocarse, le tranquiliza la silicona, pero no puede utilizarlo, ya que tiene problemas con la piel. Mira, tienes que sustituir el material. Habría que ver algo similar, quizás el slime, puede ser, que es algo similar. Pero creo que el slime también lleva silicona, así que habría que ver por allí, porque, o sea, parece que es un tema sensorial. Puedes recomendarle a la mamá quizás pasar por una evaluación de terapia ocupacional o terapia sensorial, ¿ok? Nadraed, adelante, te escuchamos. Puedes abrir tu micrófono, Nadra. Ok. A ver, preguntas, chicos, comentarios. ¿Qué aprendieron de esta clase? Nada, no puede ser.
¿Cómo hacemos? No aprendieron nada. Damos la clase de nuevo. Ok. Luz, puedes abrir tu micro. Luz y luego Roxana. Puedes abrir tu micrófono, Luz. Hola, Buenas buenas noches. noches. Sí, ¿Me te escuchamos, escuchan? mi vida. Eh, para empezar, me perdí la primera clase, por eso no tengo tanto conocimiento y me inscribí porque es un tema que me llama mucho la atención, ya que se está haciendo muy viral, se puede decir, porque antes era algo desconocido y ahora pues ya en todas partes se habla de ello y se comenta del TDAH y pues por eso es que me inscribí y lo que voy aprendiendo pues es muchos. En esta clase aprendí que sobre los factores, que son muchos, y me sorprendió más que también influye el modo de crianza de nuestros padres para que se Aumente- genere esta conducta del Sí, se aumenta el TDAH. síntoma o se disminuye, ajá. Sí, implica Así es, todo. mi corazón, muy bien, excelente. Qué bueno, no te preocupes, la clase anterior lo que hablamos fue la sintomatología, por allí que se las voy a igual a reforzar mañana, perdón, el viernes en la clase perdón, vimos, ya va, espérate, déjame que organice. En la clase anterior vimos fue el concepto. La siguiente clase vamos a ver sintomatología y allí voy a reforzar de nuevo el concepto. ¿Ok? Muy bien. Roxana, adelante, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches con Buenas todos. noches. Bueno, yo lo que he visto el video, he podido entender que el TDAH es la falta de concentración, la falta de atención. Eso es lo que he podido ver. Y me gustaría saber cuál es la diferencia en el TDAH y el TDA. Ok, recuerden que no existe TDA o TDAH, si bien es cierto, por allí está para facilitarles a ustedes. El trastorno es TDAH siempre, ¿ok? Y lo que normalmente hace esa supuesta diferencia que socialmente se conoce como TDA y TDAH es que hay un TDAH predominante e inatento, ¿sí? Donde predomina la desatención. Hay otro TDAH predominante hiperactivo impulsivo y otro que es el predominante combinado, donde la persona tiene síntomas, por lo menos los mínimos, del inatento y del hiperactivo impulsivo, ¿ok? ¿Me confirmas, Roxana, si queda más claro? Sí, sí, ahora sí quedó más claro. Gracias. Perfecto. Muy bien, mi corazón. Ok, Nadrae, Antes no había hablado porque el micrófono estaba desactivado, profe. En ok, cuanto mi vida. a, en cuanto a la clase de hoy me pareció interesante, ya que se puede diferenciar lo que es el TDAH, que es un trastorno neurológico o genético, que dependiendo de los factores, ya sea psicosociales, familiares o genéticos, puede variar el TDAH. Ujú. Así es, mi corazón, buenísimo. Qué bueno que les quede claro. Excelente, Nadrae, muy bien. A ver, vamos a ver por acá qué nos dicen nuestros compañeros. Mm, Nos dice Omni que rescato como importante que el TDAH es por dificultad en el desarrollo del sistema neurológico. Por tanto, tomar en cuenta que los factores influyen en maximizar
Los factores psicosociales, me imagino, ¿no? Influyen en maximizar o disminuir. Muy bien. Recuerden que no es el único factor la parte neurológica, ¿ok? Pero sí es un trastorno que pertenece al, al conjunto de trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? Porque se ve afectada la parte neurológica, efectivamente. De hecho que sí. Ok, ¿algo más? Vamos a ver, alguien que no haya intervenido en la clase anterior. Ana Zabaleta, ¿puedes abrir tu micro, Ana? A ver, Ana. A ver, por acá, ¿quién tenemos? Dame un segundo, ¿quién fue? Tengo dos Camilas. Camila Petersen. Mm, Ok, Camila Carrillo, ¿puedes abrir tu micrófono? Carmen Uribe, ¿puedes abrir tu micrófono, Carmen? Doris Caguana, ¿puedes abrir tu micro? Erika, Erika creo que se intervino, ¿no? Erika Torrealba. Dice Roxana, chicos, pregunta Roxana, ¿una persona eh, en la adultez puede hacer, o sea, que inicie el TDAH en la adultez recién no existe? Ojo con eso. No es que, ay, no, en la adultez desarrollé el trastorno por déficit de atención, eso no existe. ¿Ok? ¿Que se puede diagnosticar en la adultez? Sí. Pero si el adulto se le diagnostica TDAH es porque siempre ha tenido el TDAH, ¿ok? Desde niño. Sí, pero sí se puede descubrir en la adultez. Ajá. Ojo con eso, se descubre en la adultez, repito, pero no significa que empezó en la adultez. Ojo por allí. Igual eso lo vamos a aclarar bastante bien en la próxima clase, ¿sí? A ver, estas chicas, ¿qué pasó? Están tímidas. Aide Torres. ¿Qué edad tiene tu niña, Matilde? Matilde nos pregunta, me gustaría saber por qué mi niña pregunta varias veces. Bueno, dentro del proceso de los niños a nivel de desarrollo, ellos requieren experimentar, ellos ahorita necesitan entender el mundo, ¿ok? Y si está en su etapa del por qué. Así que solo tienes que responder a todos los por qué. Y cada por qué tiene otra pregunta de por qué. Y cada por qué tiene muchas preguntas más de por qué. Por ejemplo, ¿por qué la luna existe? ¿Por qué la luna se mueve? ¿Y por qué es de noche? ¿Por qué de noche es oscuro y de día es claro? ¿Por qué tengo que dormir de noche y tengo que estudiar de día? ¿Por qué no puedo estudiar de noche? Todo eso van a preguntar. Sí, es la etapa de la curiosidad. Sí, es normal. A los 6 años es completamente normal, chicos. ¿Ok? Algunos lo empiezan a hacer antes, otros un poco después, pero sí está dentro del promedio. En realidad, hace los 6 años es cuando mayormente se da. ¿Y por qué las cosas redondas ruedan? Así preguntan. Todas esas cositas. Hasta que nos quedamos sin respuestas. Y ya, cuando se queden sin respuesta, consulten con el diccionario, con Google, pero no los dejen sin respuestas. ¿Ok? Respiren profundo, con tantos por qué. Ok, a ver. Milagros o Taisa. ¿Puedes abrir tu micrófono, Milagro? Rosibel Hola, ¿sí Zambrano. me escuchan? Ah, sí, aquí está Milagros, Milagros, Milagros. Aquí está. Sí, 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 es que tengo que pedir permiso. Tranqui- Ah, ya, bueno. Yo aprendí, o sea, lo que me sorprendió más era que
Eh, el 74% era más que nada un factor genético, o sea, ya sea por familiares, padres, hermanos, eh, heredados por ellos o otros familiares, y no se deben a condiciones más que nada neurológicas. Sí, pues el Yo factor pensaba que genético más es bien se daba altísimo. por un tema neurológico que más que por hereditario. Sí, el factor más Mm. alto para que se dé el TDAH es el genético. Pero igual, mayormente sí hay una alteración en cuanto a lo que es la parte neurológica, ¿ok? Correcto, sí. Lo que pasa es que, y bueno, yo estoy estudiando ahorita educación inicial Ok. y estaba haciendo un proyecto de investigación con respecto al TDA y por eso me metí al curso para poder Ah, mira, saber un poco más. qué chévere que en la Y parte educativa estén incluyendo este tipo de conocimientos porque sí, pues es necesario. sí, es necesario para desarrollar estrategias para Ajá, poder tratar con los niños. Ujú. así es, hay que desarrollar Sí. estrategias a nivel pedagógico y para eso se requiere el conocimiento, mi vida. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que podamos aportarte bastante. Muchas gracias. No te preocupes. Ok, muy bien, chicos. Bueno, nos quedan 5 minutos, vamos a aprovechar, porque siempre hay que aprovechar el tiempo. Sí, Patricia, te escucho. Sí, buenas noches. Y yo también, yo ya soy maestra y se está viendo pues ya muchos, en los estudiantes que hay con la inclusión, esto pues de los chicos que tienen TDAH, TDA y más que nada el tener el conocimiento. Lo escuché a un pedagogo una vez que nos dijo, así como la tecnología ha llegado y no está que se actualiza, yo también pienso que tengo que actualizarme en estos temas. Y más Exacto. que nada que crear la empatía en sus compañeros, doctora, en sus compañeros con los niños que tienen esta condición, porque realmente a veces ellos no lo entienden y piensan que son malcriados, si hacen Ujú. conductas repetitivas. Entonces, eso es por el que quiero tener más conocimiento. Muchas gracias, por favor. Buenísimo, mi corazón. Fíjate, yo hice la prueba. El año pasado estuve con chicos de inicial y teníamos un alumno con autismo no verbal, también tenía TDAH como comorbilidad. Y los chicos al principio preguntaban muchísimo por qué él no habla, y comenzaban a notar ciertas diferencias, ¿no? Sí, es verdad. Pero con el paso del tiempo, que él no hablaba. Y al contrario, se alegraban cuando él de repente se acercaba o les daba algo. O sea, llegó a haber una interacción en algún punto, de algún modo. Y eso fue maravilloso. Los chicos actualmente están en primer grado. Tenemos 2 niños con TEA grado 1, un niño con TDAH y sí, esos niños en primer grado. De 13 niños tenemos estos 3 niños, ¿no? Entonces, el resto del salón no tiene ese tema de, ay, no, no me gusta, no hagas ruido, o sea, con sus estereotipias no tienen ningún tipo de problema, ¿ok? Y eso es gracias, por supuesto, al trabajo que se ha hecho anteriormente. No hay esos prejuicios, Exacto. por supuesto, claro, también influyen los papás en casa con el conocimiento que puedan aportar o cómo ellos ven o perciben las cosas, ¿no? Porque por el contrario, tengo papás un poco más cerrados en otros grados que atribuyen a que no quieren que sus hijos estén con niños tontos, cosa que está muy mal, así dicen. Entonces hay que respetar, o sea, tenemos que respetar muchísimo lo que cada persona vive de una u otra manera. Muy bien, chicos. Bueno, quería que viéramos el ejercicio. Yo creo que sí nos da tiempo, vamos a intentarlo. A ver, lo pasé. Acá está.
Bueno, no nos va a dar tiempo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de las diapositivas van a encontrar esta página que dice caso clínico, ¿ok? Ustedes la van a leer con mucha atención y en una hojita en Word ustedes van a escribir qué preguntas harían ustedes a estos familiares según los datos que necesitan explorar, ya que dentro de esta información no queda claro cuál es el factor o las posibles causas, no hay indicadores para atribuir a que realmente el niño tenga TDAH, ¿ok? ¿A qué se deberá? ¿Qué preguntas, qué cosas tengo que explorar que no están en esta historia clínica? ¿Sí? Que es una historia clínica incompleta, por supuesto. Entonces, ¿qué preguntas puedo hacer yo? Lo envían a través del grupo y o se lo envían a coordinación y nuestra coordinadora me lo hace llegar a mí para poder validar. Y comentamos un poquito en la próxima clase para que no quede eso así como que en el aire, ¿de acuerdo? ¿Les parece? Miren que yo soy fan de las tareas, no se imaginan. Tengo pacientes que se ríen porque me dicen, ay, ya, Lady, está bien, las tareas, Lady. Se ríen de las tareas. Y pues nada, chicos, agradecida con la atención, con la intervención. Espero que esta recepción de aprendizaje por parte de todos esté hasta el último día de clase, ¿ok? Y por allí en el grupo, Camila, encuentras a nuestra coordinadora que también va a hablarles ahorita, ¿sí? A través de WhatsApp. Es sencillo, mis amores, está dentro del marco, o sea, dentro de las diapositivas, está donde dice caso clínico. Ustedes van a leer el caso y van a decir, o sea, van a colocar en el Word qué preguntas le harían ustedes a esos familiares. Según lo que hemos visto hoy de los factores, ¿ustedes qué preguntas le harían? ¿Qué preguntas sienten ustedes que hacen falta para poder completar esa historia? ¿Ok? Muy bien, chicos, ahora sí hemos llegado al final de la clase. Espero que tengan una excelente noche. Les dejo con nuestra coordinadora, que seguro tendrá alguna recomendación o alguna información que brindarles en este momento. Nos vemos el día viernes con la anhelada sintomatología. Sí, bueno chicos, entonces vamos a despedir a la licenciada Lady y también agradecerle por la excelente clase del día de hoy.